Sí, en primer término saludar pues el debate que se ha hecho. Realmente son gravísimas las denuncias, ¿no? Otro acto de corrupción descomunal, ese es el nombre, eso no tiene otro nombre. Yo he venido hablando de una cosa que cada vez más demuestran los hechos. Estamos ante la ladronera nacional. Es así. O sea, aquí se va a volver casi que imposible encontrar proyectos de este corte que no sean proyectos de corrupción. O sea, casi que el principal negocio de este país está siendo la corrupción, de todos los tipos. Ahora voy a mencionar un poco al respecto, pero empiezo pues reconociendo que los datos son absolutamente contundentes. Pero les cuento esto, senadora Marisa, y a todos los colegas. Voy a hablar de un asunto que no se ha mencionado porque es muy desconocido y que nos puede llevar a concluir que Bioenergy ni siquiera se va a prender esa planta. Ni siquiera se va a poder prender la planta. Ante unos hechos nuevos que el gobierno está tramitando, y yo supongo que el doctor Echeverry ya sabrá que eso también le viene pierna arriba a Ecopetrol en condiciones extremadamente graves. Antes de mencionar esos hechos, quiero señalar un par de cosas, porque uno aquí en esta comisión se la pasa haciendo advertencias y diciendo cosas y en general no le ponen cuidado. Este proyecto, como otros muchos de esos días, se montaron una especie de borrachera que hace unos años se creó en torno al cuento del alcohol carburante. Entonces aquí nos metieron el cuento de que con el alcohol carburante se iban a resolver todos los problemas del país y esto se llenó de vivos. Entonces yo no sé cuántos estudios, por ejemplo, hicieron gobernaciones y alcaldías en esos años con avivatos, con tramposos, que llegaron a vender el cuento de que se podía montar alcohol carburante en todas partes. Y las alcaldías y las gobernaciones pagaban y aquí aparecían gente de la India y aparecían de un lado y de otro echando cuentos, que era evidente que no podían ser ciertos. Ustedes no se acuerdan que por aquí estuvo una reina de un país europeo haciendo baratijas demagógicas con producir alcohol carburante de azúcar de remolacha. ¿Sí se acuerdan? Por aquí estuvo. Bueno, eso eran todos esos rollos. A mí no se me olvida que en Caldas también nos echaron el cuento de que iban a llenar la zona de las orillas del Cauca de caña para producir alcohol carburante. El senador Mejía se debe acordar. Por allá hay un pueblo perdido del Huila que terminó sembrando no sé cuántos centenares de caña porque fueron y le metieron el cuento que por allá en un rincón del Huila, senador, iban a montar una planta de alcohol carburante. ¿En cómo? San José de Isnos. Bueno, yo tuve inclusive un debate medio amargo una vez en un evento enorme con cultivadores de caña en Moniquirá, en la olla del Suárez, porque yo les dije, échenle ojo a los cuentos que les están echando. La primera piedra de la destilería de esa zona del Suárez la pusieron tantas veces que yo en esta comisión, de pronto usted se acuerda, yo dije, van a terminar montando es una cantera aquí como negocio fundamental de este municipio. Bueno, y ese día esos cultivadores, no se me olvida, se pusieron molestos conmigo porque yo les dije, pero ustedes cómo se les puede ocurrir que una planta de alcohol carburante en la olla del Suárez, economía de campesinos o de pequeñísimos empresarios en zona de ladera, va a poder competir con el alcohol del Valle del Cauca. Bueno, sin embargo, eso lo empujaron y veo que entre los vivos que estuvieron por allá echando cuentos estuvieron estos de Bioenergy y un alto ejecutivo de Ecopetrol. Entonces es lo primero que quiero señalar. Aquí hubo una especie de locura que muchos corruptos, no voy a decir que todos los que estuvieron en eso, pero mucho corrupto se aprovechó de la ingenuidad de los colombianos y en eso el Estado colombiano no protegió a sus compatriotas. Es que parte del deber del Estado es no permitir que a la gente le engañen echándoles cuentos porque hay proyectos que evidentemente no pueden funcionar con solo mirarlos. Con solo mirarlos, eso no se puede permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo. Y entre las cosas que dije en esos días, yo dije, échenle ojo, senadora Marisa, a ese proyecto del alcohol ahí en el Meta. ¿Y por qué lo dije? Porque todos sabemos que son unas tierras de cierta complejidad, distintas de las del Valle del Cauca, un negocio nuevo. Y entonces expliqué, ojo con esto, y grábense esto, ciudadanos, siempre que el Estado aparece en un negocio, o siempre no, en casi todos los casos en que el Estado aparece en un negocio es porque el negocio no es rentable. Es una lógica de la economía de mercado, que ustedes economistas lo saben. Entonces cuando a mí me dijeron, alcohol carburante en el Meta, montado por Ecopetrol, yo dije, ¿por qué no lo montan los privados? Si este negocio es tan bueno.
Entonces, ¿a dónde están los empresarios grandes privados buscando al Estado para que haga los grandes negocios? ¿O lo buscan es para que haga los malos negocios? Yo lo advertí aquí. Y échenle ojo, porque ese tipo de cosas, ¿para dónde va? Bueno, ya estamos viendo a dónde fue a dar. Es probable que algunos privados, pues probable no, es seguro que algunos privados nacionales y extranjeros se ganaron una montaña de plata con un negocio que a mi juicio en este momento es un negocio de corrupción. Y probablemente no se demuestre nunca, senadora Marisa, porque digamos que la ladronera nacional está llegando a tal punto que aun cuando quisieran investigar, que tampoco creo mucho porque el degeneramiento es general, entonces ya no les alcanza el personal ¿sí? para estar detrás de todas las cosas que suceden, senador Luis Emilio, ¿cierto? Y entonces miren el caso, nos traen a Isoluz Corsán, una empresa de pésima reputación internacional, y le entregan 52.000 millones de pesos, fue lo que pagaron pues para empezar el negocio, pues a los intermediarios que estaban ahí haciendo el negocio. Eso se la ganaron toda. Uno quisiera saber cuáles son los que de verdad se ganaron esa plata, porque yo no creo que sean un par de ciudadanos del Meta, y no, fácilmente aquí hay un juego de testaferros y todo esto, pero bueno, eso se va a quedar de este tamaño. Pero lo que voy a llamar la atención es de otra cosa, senadores y colombianos. Empieza a ser medio desesperante caso, muy irritante, que ahí donde aparece un negocio con un mister se roban una plata. Yo no voy a decir que cada transnacional que llega a Colombia es una empresa corrupta, pero sí estoy diciendo que las cifras son aterradoras. ¿Y por qué lo resalto? Porque al mismo tiempo en que la realidad nos dice eso, el discurso que nos han metido senadores es que si son extranjeros es maravilloso. Entonces, en vez de levantar la vigilancia sobre los extranjeros o ponerla por lo menos igual sobre los colombianos, al extranjero le dan una presunción que no entiendo por qué debe dársele, porque los hechos nos están diciendo cosas contrarias. Primero, esto está montado sobre la mentira de que el extranjero viene aquí a hacer regalos, y ya las cifras nos dicen que lo que sacan los extranjeros que invierten en Colombia es más que lo que invierten. Ahí están las cifras del Banco de la República, y aquí nos echan el cuento de que nos vamos a desarrollar es por la inversión extranjera. Aquí hay un debate de fondo para hacer, pero además con una presunción extrema, porque yo creo en la presunción de legalidad de los actos, pero lo que pasa es que aquí ya es una cosa completamente desproporcionada. Yo estoy seguro que lo corriente en Colombia es que en condiciones de igualdad, un empresario colombiano y un empresario extranjero prefieren al extranjero. Eso es lo que yo creo que está pasando. Y repito, los niveles de corrupción son muy grandes. Y ayer en el debate de Reficar, leí una cosa que quiero volver a leer, porque, o sea, los colombianos no es que no podamos hacer negocios con los extranjeros, pero no podemos caer de idiotas, ¿sí? Ni de idiotas útiles de los corruptos que están trayendo a esos extranjeros corruptos a que nos desplumen. Miren lo que yo leí ayer. El doctor Echeverri debe saber mejor que yo que esto es así, porque él es economista. Cité a George Soros. George Soros es uno de los más grandes financistas del mundo. Es un ciudadano rumano, pero vive en Nueva York. Y escribe libros y escribe cosas. Yo lo cito en alguno de mis libros. Y miren lo que dijo, lo voy a repetir. George Soros dice: los mercados financieros, que son los que mandan en el mundo, los banqueros, los mercados financieros no son inmorales, son amorales. O sea, no es que tengan una mala moral, es que no tienen moral, o sea, los peores, como los psicópatas, con tal de ganarse una plata, lo que sea. Dice, en los negocios la moralidad puede llegar a ser un estorbo. O sea, ser honrado es un estorbo en el mundo de los negocios. Les va mejor, dice también, los que están libres de todo escrúpulo moral. A esos les va mejor. Y agrega, los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. O sea, esos que son tan exitosos, póngales un granito de sospecha, porque miren lo que sucede. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre, y no voy a decir que cada persona que aparece en la cumbre lo sea, pero sí estoy llamando la atención, porque es que aquí uno tiene que asumir una actitud de vigilancia. El Código Penal no se hace para la gente buena. O sea, si el mundo todo fuera de gente buena persona, no habría que prohibir el secuestro, porque no habría secuestros. Y miren lo que agrega, y esto es tal vez lo más grave de esta mención de Soros. Dice, la amoralidad de los mercados, o sea, de los banqueros, que son los que mandan. La amoralidad de los mercados ha socavado la moralidad, incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella. O sea, hay
tipos de corrupción que le hacen daño a la sociedad, pero que digamos la sociedad las puede tolerar, puede sobrevivir a eso. Este está diciendo que la corrupción está llegando a áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si la fiscalía se corrompe, para poner un ejemplo? O la justicia se corrompe, no puede funcionar. Si la fuerza pública se degenera, pues eso es el caos. O sea, hay ciertas cosas donde esto no puede fallar. Y nos están pasando este tipo de cosas. Y nos quieren poner de fiscal, y esto lo voy a enfatizar hasta el último momento. Nos quieren poner de fiscal de la Nación al doctor Néstor Humberto Martínez, que representa a las mayores transnacionales del mundo. De fiscal. No, no se puede poner al ratón a cuidar el queso. ¿Eso qué es? Respeten un poquito. Que se le salta la piedra hasta el más tranquilo. No, se supone que esto es una democracia cuando sea en el papel. Demos pueblo, trato, gobierno. Y eso es una decisión plutocrática, que es exactamente lo contrario de lo democrático. O sea, le van a poner de fiscal a este país a un personaje que es el más grande negociante del derecho de Colombia. Y me van a echar el cuento de que el doctor, cuando llega allá, le cambian todos los chips del cerebro, cada neurona, y se le olvidan todos sus negocios. Y va a llegar allí y no va a pensar en sus negocios del futuro. No, a mí no me tratan como idiota, me rebelo, y lo estoy diciendo con toda franqueza. Pero bueno, miren que lo más grave de esto de Bioenergy no es esto que estoy mencionando, si ustedes quieren. ¿Qué sucede? Bioenergy va a entrar al mercado del alcohol en un momento extremadamente complicado, porque por malas decisiones de los gobiernos a este país lo van a inundar de alcohol carburante extranjero. Yo lo advertí también oportunamente en esta comisión. Cuando empezó este negocio a montarse, por ahí está publicado en un libro que me publicó el Círculo de Lectores. Yo le dije al ministro Luis Ernesto Mejía, le dije: doctor, ¿usted está seguro de meter al país en este negocio del alcohol carburante? Ese es un negocio nuevo. Ese no es un mercado maduro, es un negocio nuevo. Luego allí los saltos tecnológicos pueden ser muy complicados y los gringos se van a meter con toda. ¿Ustedes están seguros que el alcohol nuestro va a poder competir con el alcohol norteamericano? Se lo planteé como una preocupación. Dije, porque el Estado colombiano está empujando a los cañeros a que se metan en ese negocio. ¿Seremos competitivos en el mercado mundial? Porque ya en ese momento estábamos hablando de los TLCs. Le puse la duda. No, el senador Robledo está loco, ¿cómo se le ocurre poner esas dudas en el debate? Pero además le dije otra vez en un debate, le dije: oiga, doctor Mejía, ¿y ese subsidio interno al alcohol carburante? Porque el negocio del alcohol carburante, como el del biodiesel de palma, está montado sobre subsidios del Estado, así sean indirectos o lo que sea, no voy a entrar a explicarlo. Esos subsidios el día de mañana se le van a dar al alcohol extranjero. O sea, si a Colombia empieza a entrar alcohol extranjero o biodiesel extranjero, los colombianos vamos a terminar subsidiándole el alcohol a los gringos. Mío, sí, senador, la norma no distingue del alcohol nacional y del extranjero. Bueno, yo eso lo dejé como una constancia, repito, ahí está publicado en un libro. Bueno, ¿cuál es la realidad de este momento, doctor Echeverri? Repito, usted debe saberlo, y el gerente de Bioenergy también. ¿Qué pasó? Colombia firma el TLC con Estados Unidos y de una manera irresponsable le dan libre ingreso del alcohol extranjero a Colombia desde el primer día. Ni siquiera un minuto de protección, senadora Marisa. Desde el primer día, libre ingreso del alcohol carburante extranjero. Porque aquí además les metieron la mentira de que es que Colombia iba a inundar a Estados Unidos de alcohol carburante. Háganme el favor, es que nos tratan como a bobos. Háganme el favor. Y resulta que los gringos estaban metiendo y están metiendo todo su aparato científico y tecnológico con toda. Van por ese negocio en el mundo. Les cuento esto. Estados Unidos tiene invadido a Brasil de alcohol carburante. ¡A Brasil! Y la industria del azúcar en Colombia de la caña es un pigmeo al lado de la brasileña. Pero es que estoy hablando de cosas en serio. Me contaba hace un momento alguien que acaba de estar, mire, están haciendo el alcohol carburante de maíz súper subsidiado, pero a ese maíz le sacan tantas cosas, como 3 o 4 productos, que el alcohol casi que podrían regalarlo, porque es como una especie de bagazo de lo que queda de la explotación que se le hace de todos los tipos al maíz. Y contra eso nos están estrellando. ¿Saben cuántas refinerías de alcohol hay en Estados Unidos? Subsidiadas además. Hay 213.
¿Saben cuántas hay en Colombia? Yo no sé bien, pero no debe llegar a 10, cerca de 4 o 5. Entre esas bioenergy. ¿Saben cuánto alcohol produce Estados Unidos? O mejor, ¿cuánto produce Colombia? 456 millones de litros al año. ¿Saben cuánto produce Estados Unidos? 56.000 millones de litros al año. Esto es de lo que estamos hablando, esta es la realidad, esta es la realidad. ¿Saben cuánto es el precio en Estados Unidos? $1.53. ¿Saben cuánto es en Colombia? $2.50. Vamos a $1 de distancia de los tipos. ¡A $1! O sea, pueden llevar alcohol, me decía uno que sabe hasta Leticia. Y sigue siendo competitivo el alcohol. Bueno, y alguien me dirá, no, senador, pero eso son teorías. No, no son teorías. Miren lo que pasó en el 2013. En el 2013 nos entraron a Colombia 14 millones de litros de alcohol carburante gringo. 14 millones. ¿Y por qué en el 14 al año siguiente disminuyó? Porque el gobierno nacional sacó una resolución que dice que a Colombia no se puede importar alcohol carburante, senador Sierra, mientras la producción interna, resolución con la que estoy de acuerdo, mientras la producción interna esté abasteciendo el mercado nacional. O sea, la resolución dice que solo si no hay cómo abastecer el mercado nacional por la producción nacional, entonces podrá importarse alcohol. Entonces, como se ha podido abastecer, no está entrando eso. Pero claro, los gringos son los gringos. Y en el TLC dice lo contrario, en el TLC dice que ese alcohol entra como Pedro por su casa porque eso es igual a la producción nacional. Y yo lo he explicado aquí varias veces y no me hacen caso. El vicepresidente Biden de Estados Unidos hace unos meses le escribió una carta a Santos en la que les dijo que necesitaba tropas colombianas al servicio de las aventuras militares y colonialistas de la OTAN. Y ahí están aprobándose las leyes. Pero además le dijo, bueno, y me abre las puertas del alcohol carburante, doctor Santos, me cambia esa resolución. No lo dice con esas palabras, pero se lo dice. Bueno, y en este momento ya está el borrador de una resolución del Ministerio de Minas, senadora Marisa, que dice que se acaba esa protección del alcohol carburante. O sea que estamos a semanas de empezar la inundación de alcohol carburante gringo a Colombia. Y uno de los importadores principales que tiene el permiso es nada menos que Terpel, que es al mismo tiempo mayorista del negocio de los combustibles en Colombia. Esta es la realidad. Entonces yo mucho me temo que a Bioenergy no la van a poder prender. Entre otras cosas porque esa planta tiene una desventaja con las plantas del Valle del Cauca. Y es que esa planta de Bioenergy no produce azúcar. O sea que ni siquiera tiene la posibilidad de moverse de una cosa a otra, sino que está solita en el negocio del alcohol. Entonces aquí fácilmente lo que va a terminar sucediendo es que, repito, eso planta no se va a poder prender, senadora Marisa, y menos se va a poder vender, ¿sí? Ah, y me faltaba mencionar una cosa. Esas tierras, todas o casi todas, están montadas sobre la ilegalidad. Las tierras de Bioenergy son tierras donde está la acumulación de los baldíos, que es una medida ilegal, y me parece el colmo, doctor Echeverry, que Ecopetrol hubiera alcahueteado que fuera con tierras acumuladas ilegalmente con lo que se hubiera montado este negocio. O sea, todos los torcidos están en ese negocio, no falta ni uno. Pero repito esto último que he dicho. Y termino diciendo esto, llamo a la Comisión Quinta para que protestemos contra esa resolución. Hay que exigirle al gobierno nacional que no saque esa resolución, así se pongan bravos los gringos, hola. Que siquiera una vez en la vida se les diga que no. Porque estamos hablando de un perjuicio inmenso a este país, no solo a esto que se está intentando hacer en el Meta, que ojalá en medio de los horrores termine bien. Yo quisiera que eso terminara bien. Pues terminara bien es que por lo menos la pongan a operar, así se pierda toda la plata del mundo, pero puede suceder que ni eso. Pero además para proteger a los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Yo aquí estoy restiado en este debate, así tenga pleitos dentro del polo y tenga pleitos en lo que llaman la izquierda. Al senador Robledo no lo van a poner a aplaudir que se sigan cerrando las empresas de Colombia, que porque son empresas de gente que tiene plata, ¿no? Esa no es mi posición, ese no es mi punto de vista. Yo tengo una posición nacionalista frente a las cosas. A mí esa mentira que nos llevan echando 25 años, que es igual o mejor gringo que colombiano, ese cuentico ya. Pero yo no me lo he comido nunca, y menos ahora, porque los hechos dicen lo contrario. Los hechos dicen que si un país, una nación no cuida a su país, nadie lo va a cuidar por nosotros. Y es evidente que los TLC son los pactos leoninos,
calculados para desplumarnos, para no dejarnos nada. Esa es la realidad, y esta es la realidad del alcohol carburante. Entonces llamo la atención sobre esto, llamo la atención a la comisión, y por eso pedí un debate. Señor presidente, yo creo que esta comisión, que ha sido una comisión amiga del agro y que ha defendido el agro, debemos cerrar filas en torno a esto, así tengamos otras diferencias, que esa resolución no pasa y se acabó el cuento. Y volvamos esto a un debate nacional y mundial si es el caso. O sea, Estados Unidos nos hace trampa cuando nos impone ese TLC, en el que al mismo tiempo nos impone libre ingreso de alcohol carburante a Colombia. Porque ellos sabían, como lo tenía que saber el gobierno colombiano, porque lo sabía yo, y ellos saben más, que no era posible competir en esto. Entonces no puede ser que estas cosas sigan sucediendo. Gracias, señor presidente. Yo no tengo memoria exacta de cada palabra que usé, pero quiero precisar esto porque por lo que dice el doctor Echeverry y lo que dijo el doctor Mora, pudo haber quedado confusión. Primero, cuando yo digo que este es un proyecto que se construye subsidiado, no se debe entender como que yo tenga una posición de principios contra los subsidios. Lo que estoy es diciendo que ese era un proyecto al que había que echarle mucho ojo desde el principio, porque sus riesgos eran tantos que la empresa privada no lo acometía. A eso era lo que me estaba refiriendo, y los hechos terminan en cierto sentido dando la razón. Lo segundo que quiero señalar es esto. Yo no creo que haya dicho que no se va a aprender. Lo que yo me estaba refiriendo es que el riesgo de que no se prenda es muy alto. Ese es el punto. Pero que si se prende o no se prende, pues ya veremos. Por ejemplo, si logramos derrotar las importaciones de alcohol gringo, y finalmente el debate que vamos a hacer apunta es a eso, de pronto sí se puede prender. Lo que estoy diciendo es que esa es una empresa que está en altísimo riesgo por las circunstancias de las que estamos hablando. Si Ecopetrol decide subsidiarla más, pues también se podría prender, y creo que fue preciso en señalar que yo quisiera que se pudiera aprender, ¿sí? Entonces, para precisar exactamente cuál es el alcance de mis ideas, pudo ser porque no las precisé, no las dije con suficiente claridad, o no me entendieron con suficiente claridad. A eso quería hacer esa precisión, señor presidente.